Bienvenidos a este tutorial en el cual les explicaré cómo crear y controlar una base de datos desde Visual Basic 6.0. Este tutorial está dedicado a mi amigo Guillermo. Bien, pues aquí te voy a enseñar cómo puedes hacerlo. Te voy a mostrar primero una base de datos que yo hice. Esta es la de MasterSub. Bien, tengo aquí varias entradas que es el programador Manuel Sánchez, Santiago Valenzuela. Y bueno, estás tú también. Este programa lo que permite hacer es añadir nuevas entradas a la base de datos. Por ejemplo, voy a agregar a otra persona, Santiago número 2, edad 15, mi correo @.com y cuenta. Bueno, esto es solo una DOM que yo le agregué. Guardar. Y aquí nos aparece una pequeña cuadrícula en la información que acabamos de agregar. Por ejemplo, aquí se guardó Santiago número 2, edad 15, el correo y la cuenta. Bien, si cerramos el programa y lo volvemos a ejecutar, vemos que ahí sigue nuestro Santiago número 2. También permite borrarla, la seleccionamos aquí, vamos a borrar, este no es, borrar, y nos lo elimina y pues ya se fue. También podemos editar las entradas. Por ejemplo, voy a editar la mía, editar Santiago Valenzuela, guardar. Yo no modifique aquí abajo, pero lo voy a dejar como estaba. Y bien, vamos a empezar. ¿Cómo hacer esto? Primero que nada vamos a abrir Visual Basic y seleccionamos un exe estándar. Abrir, damos nuestro formulario, listo. Lo que vamos a hacer aquí ahora es crear la base de datos. Seguramente no tienes idea de cómo crear una base de datos, y si ya sabes, pues que bien, puedes crearla en el Access de Microsoft, que es este programa. Solo que es algo complicado de entender. Te recomiendo que mejor sigas mi técnica, es crear la base de datos desde Visual Basic. Lo que vamos a hacer es complementos, administrador visual de datos. Esto nos va a permitir crear una base de datos con Access, pero desde Visual Basic, así sin tener que entrar a la aplicación. Bien, aquí vamos a archivo, nuevo, Microsoft Access, y seleccionamos MDB de la versión 7.0. Y bien, nos pregunta dónde queremos guardar la base de datos. Yo la voy a guardar en el escritorio. Voy a crear una nueva carpeta que se llame tutorial de BD, que es base de datos. La abro y voy a poner un nombre a la base de datos. Voy a ponerle ejemplo. Y nuestra base de datos está creada. Esta es la ventana de base de datos y esta es la ventana de instrucción SQL. Esto no te puedo explicar porque no estoy 100% informado de para qué sirve. Y bueno, vamos a la ventana de base de datos, que es esta. Vemos que nos aparece esto, que son las propiedades de la base de datos. Bueno, no me va a ver aquí. Hacemos un clic derecho, vamos a nueva tabla y se nos abre esta ventana, que es en la cual vamos a crear la tabla, y escribimos un nombre. En esta parte vamos a poner un nombre a la tabla. Por ejemplo, aquí vamos a almacenar los alumnos de una escuela, como tú me dijiste, alumnos. Ya tenemos ahí la tabla alumnos, su nombre definido, y vamos a empezar a agregar la lista de campos. Aquí lo que vamos a hacer es ir agregando los campos, es decir, el de nombre, el edad, teléfono, etcétera. Vamos a agregar primero el de nombre. En tipo seleccionamos el tipo de datos que va a aceptar este campo. En este caso va a ser de texto, con un tamaño de 50. Ahora vamos a poner edad y seleccionamos un tipo íntegra, que nos permite agregar dos letras, dos números. En este caso una edad lleva dos números nada más. Bien, aquí vamos a agregar teléfono. Lo voy a dejar en texto, y bimestre que cursa. Bien, es solo un ejemplo, es algo sencillo. Cerramos la ventana de agregar campos y hacemos clic en generar tabla. Bien, nuestra tabla ya se creó, aquí está. Lo que vamos a hacer aquí es hacer clic derecho
sobre la tabla y darle clic en abrir, y se nos abre esta ventanita pequeña que es donde vamos a agregar información a la base de datos. Vamos a empezar a agregar los datos que serían de los alumnos. Vamos a darle clic en agregar, le ponemos un nombre al alumno, por ejemplo Pepito, edad 15, teléfono, vamos a inventar un teléfono 8, bla 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 bla. Bien, y bimestre que cursa 4. Esto es un ejemplo, no es algo real, así que lo estoy haciendo ahí se va. Ok, vamos a agregar otro Pepita 15, vamos a agregar otro Santiago 15, bueno, aquí van números, pondré números. Actualizar. Y bien, con esta parte de aquí podemos ver las diferentes entradas que tenemos de la base de datos. Vamos a cerrar esta ventanita y cerramos el administrador visual de datos. Listo, nuestra base de datos está creada. Ojo. Lo que vamos a hacer ahora es hacer en el formulario una parte en la que se visualicen los datos de la base de datos. Vamos a crear unos 4 campos. 2, 3 y 4. Ahora vamos a agregar su label correspondiente, nombre, edad, teléfono, bimestre. Y bueno, ya está. Ahora vamos a agregar un objeto que yo creo que tú no has utilizado. Es este que es de aquí, que se llama Data Control. Es la herramienta de la base de datos, es el control Data Control. Lo dibujamos más o menos de tamaño. Y bien, ya está nuestro Data Control aquí. Esto es vital para poder administrar una base de datos desde Access and Visual Basic. Una vez que tengamos el form así, vamos a hacer un clic en el Data Control y en sus propiedades buscamos lo que dice Data Base Name. Seleccionamos este pequeño botón de aquí y aquí escogemos nuestra base de datos, la que creamos. Está tutorial DVD y la base de datos que creamos fue la de ejemplo. En abrir y ya tenemos seleccionada nuestra base de datos. Lo que vamos a hacer ahora es buscar la propiedad Record Source, que es casi de las últimas. En esta propiedad vamos a seleccionar la tabla en la que va a trabajar ese Data Control. En este caso va a trabajar en la tabla alumnos, que fue la que creamos. Y bien, una vez hecho esto, vamos a conectar cada una de estas cajas de texto con el Data Control, que sería la base de datos. Vamos a hacer un clic en el text 1 y en Data Source seleccionamos Data 1. Data Source significa fuente de la información, fuente de los datos. Los va a tomar desde Data 1. Ok, ya que tenemos Data 1, seleccionamos el campo en el que va a trabajar, en este caso, nombre. Ahora la text 2, Data Source, va a tener desde Data 1, field, edad. Y bien, listo, ya está nuestra base de datos conectada correctamente. Vamos a correr el programa y aquí nos aparece el nombre, edad, teléfono, bimestre y su correspondiente información. Vamos a navegarlo con la flechita del Data 1. Le vamos a Pepita y a Santiago. Y bueno, ya sabemos cómo conectar una base de datos